gusto que nos acompañen a la medida en esta noche de jueves. Tenemos como siempre un análisis en relación a los conflictos internacionales que ha tenido presente en este 2024 la población mundial. Y en este sentido me complace presentarles a nuestro invitado de esta noche, el analista internacional Leonardo Ruiz, a quien con mucho gusto saludo y agradezco el espacio para poder conversar. ¿Cómo está? Bienvenido al programa A la Medida. Buenas noches. Buenas noches, Odili. Buenas noches, Andrés. Gracias por la invitación a esta nueva oportunidad con programa La Medida, con este tema tan complicado como son los conflictos internacionales del 2024. Gracias, licenciado Ruiz. Estaremos compartiendo con la audiencia algunos datos previo al análisis que usted nos va a acompañar a realizar, y para ello también le invito a usted en casa que preste atención a lo que ha afectado el mundo de alguna forma. También recordemos que colateralmente países como Guatemala en la economía se ven seriamente afectados. Para muchos analistas, los riesgos geopolíticos son una enorme amenaza clave para la economía y la estabilidad mundial en este próximo año 2024. En una encuesta de riesgo global realizada entre 130 empresas por Oxford Economics, casi 2/5 partes de los encuestados vieron la guerra entre Israel y Hamás como un riesgo muy significativo para la economía global para los próximos 2 años. También existe el temor de un conflicto regional más amplio en Medio Oriente, que podría incluir también a Irán y tendría implicaciones militares y globales. Pero no solo eso, también existen preocupaciones generalizadas sobre las relaciones entre China y Taiwán. Por cierto, Taiwán tiene unas elecciones presidenciales clave a principios de año. También sigue preocupando otro tema a nivel global, que es las relaciones entre Rusia y la OTAN en medio del conflicto que se ha suscitado desde el año pasado entre Rusia y Ucrania. También se debe tomar en cuenta que el próximo año se van a realizar elecciones en países clave, entre ellos Estados Unidos, por supuesto, el Reino Unido, India y Rusia, por nombrar algunos de estos países. Retorno con el analista de esta noche para que él nos acompañe con alguna de la información que usted seguramente en casa quiere conocer. Así que vamos a comenzar, licenciado Ruiz, junto a la guerra entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza y por supuesto la invasión rusa en Ucrania, que lleva ya casi 2 años. En este momento se viven conflictos armados, podríamos mencionarlo a gran escala, en Burkina Faso, en Somalia, Sudán y también en Yemen. Y Myanmar, por ejemplo, en Nigeria y también en Siria podemos mencionar algunos de estos conflictos. ¿Se está volviendo el mundo más violento? Mira, esta escalada de guerra que estamos viendo actualmente no es nueva para nosotros. Ahorita en el 2023 las estadísticas hablan de 58 guerras activas donde participan más de 1.000 millones de personas, equivalente a un 14% de la población mundial. Hemos visto cifras alarmantes, más de 100.000 víctimas, desde niños, jóvenes, mujeres, etcétera. Bien grave esta situación que está sucediéndose actualmente. Decir que es más conflictivo, pues estamos lamentablemente decir que estamos acostumbrados a este conjunto de guerras, en algunos años más intensas que otras por miles de razones, entre las que podemos hablar razones de política, razones de identidad, razones territoriales, razones de simple avaricia de los gobernantes de turno, muy mala gobernanza, sobre todo en estos países que mencionaste de África, Burkina Faso, Somalia, Sudán, Yemen, Nigeria, incluso la parte religiosa. Vemos todo este tipo de problemas y conflictos que continuamente se están suscitando. Se hablaba de que en África hay cada 5 meses un golpe de Estado. En 17 meses han sucedido 4 golpes de Estado en todo lo que es África Occidental. Estadísticas que de verdad pues uno ve muy complicadas, y sobre todo pues en estas zonas donde participan, pues hay muchos involucrados de estas guerras, buscando los poderes políticos o buscando incluso mejores situaciones económicas, administrativas con respecto a lo que se refiere a la administración de gobierno. Pequeños países como Burkina Faso, por ejemplo, que pasan por pequeños periodos de estabilidad y después viene un golpe de Estado, otros quieren
también inclusive lo que sucede a nivel de los países aledaños. Estos países, por ejemplo, que fueron colonias francesas, comienzan a tener problemas entre ellos mismos. Toda esta situación es lo que genera estas guerras que lamentablemente pues generan esta cantidad de víctimas entre la población de la zona. Complicado porque todo este tema, no solo las ideologías políticas, sino también de creencia o ideología religiosa, han llevado a desencadenar una violencia que solo ha traído más violencia a otros países de esas áreas. Y Occidente, de alguna manera, también se ve afectado con la economía. Por ejemplo, lo que sucede entre Rusia y Ucrania ha impactado en algunos momentos de forma, digamos, colateral también la economía en el país. Así es, así mismo es. Tienen más visibilidad que otras. Lo que pasó ¿Cómo? Le doy la palabra, coménteme. Con la parte de los granos. Cuando nos podemos a ver qué sucedió con Rusia y Ucrania, resulta que entre los dos países tienen un porcentaje muy grande de todos los granos que se producen a nivel mundial. ¿Qué sucede? Que al restringirse esa situación de los granos, inmediatamente todos los países se vieron afectados con esta situación de la parte alimentaria, y lo que corresponde a un problema que se convierte en un problema mundial, a pesar de que está en una región que pudiéramos decir en Guatemala que está bastante alejada de nosotros, pero inmediatamente nos vimos afectados. Lo mismo con el precio de la gasolina, que inmediatamente subió, y hubo esta pequeña escalada económica que todos nos vimos afectados con este conflicto que comenzó en febrero ya del año antepasado, que va a cumplir ahorita en próximo febrero, en un par de meses, cumple 2 años la guerra entre Rusia y Ucrania. Una guerra que muchos analistas dicen que Putin creyó que en 2-3 meses lo iba a resolver, inclusive semanas, y ahora ya ya va a cumplir 2 años. Toda esta situación en realidad pues nos vemos afectados a nivel mundial. Ahorita vemos cómo ahora los presupuestos de todas estas grandes potencias incluyen el componente de la guerra de Israel con Hamas, o de la guerra de la guerra entre Ucrania y tratando de apoyar a Ucrania, y la escalada va creciendo. Ahorita Finlandia se asoció con la OTAN. Eso ha generado un conjunto de amenazas de los rusos, porque los rusos que pensaban que iban a aumentar su área, ahora resulta que están disminuyendo con toda esta gran cantidad de países que se están uniendo a la OTAN y están cubriendo toda la frontera entre Rusia y los demás países, que algunos pertenecían pues anteriormente al famoso Pacto de Varsovia, etcétera, dentro de lo que era la Unión Soviética. Licenciado Ruiz, ¿por qué unas guerras tienen más visibilidad que el resto que están ocurriendo para todo el mundo? Es una pregunta muy interesante que siempre nos hacemos pues, todos los que trabajamos en este mundo analista, porque por ejemplo lo que está sucediendo ahorita en Myanmar, que es una guerra terrible con unas muertes atroces, una situación en verdad bien lamentable. Recientemente en las Naciones Unidas se presentaba este caso de esta tremenda guerra que está tan terrible, que está llena de tantos abusos, cientos de muertos, y ¿por qué nadie conoce de esta guerra? Entonces es un poco, podríamos decir, lo que está sucediendo en nuestra zona, qué es lo que está más cerca, qué es lo que está más lejos, qué es lo que está más llamativo. En mis recientes viajes en Europa vemos qué es lo que sale en la prensa, qué es lo que más se está moviendo, y vemos que este conflicto que es tan grave, que se está sucediendo en la antigua Birmania, prácticamente nadie lo conoce, a menos que uno se ponga a investigar específicamente sobre lo que está sucediendo en este país, nada pasa. Entonces uno se pregunta, es muy válida la pregunta, ¿por qué? Entonces, bueno, la gente está más preocupada donde hay una incidencia de los países, de las grandes potencias, que son las que atraen todo este tipo de prensa a los países, a las guerras donde no existe esta influencia de las grandes potencias, la OTAN, Rusia, Estados Unidos, China, y entonces no se le hace caso, a pesar de lo terrible que está sucediendo con la población de estas regiones.
es llamativo ese movimiento de la prensa, porque yo recuerdo cuando comenzó la guerra en Ucrania, hace 2 años ya, donde teníamos entrevistas prácticamente cada semana, a veces hasta 2 por semana, había programas especiales. Pero ¿qué sucedió? La gente se cansó. Recuerdo también de estos conflictos que inclusive han sucedido en las dictaduras de Latinoamérica, e igual la gente se cansa de escuchar lo mismo, e inclusive ya dicen, ya dejen de hablar de ese problema, queremos otro tipo de noticias. Entonces yo siento que es un poco la misma gente cansada ya de estos problemas que se suceden, y que uno pensara que va a terminar relativamente rápido, y ahí vemos la guerra de Ucrania, una guerra que teóricamente iba a estar una semana, y ya llevamos 2 años en esto. Siento que eso es un poquito las razones por las que unas guerras se convierten en más llamativas para la prensa y otras no. Bien, licenciado Ruiz, ¿cuál es el papel de las grandes potencias como los Estados Unidos, por ejemplo, China e incluso Unión Europea en este tipo de conflictos internacionales, y qué intereses realmente se están jugando, digámoslo así, por debajo de la mesa? Una pregunta muy interesante que tiene que ver con los intereses políticos, intereses territoriales, intereses geográficos e intereses económicos. Por ejemplo, hablando de la famosa guerra que ya va para varios años, la guerra civil que hay en Siria. Eh, Prácticamente cuando hubo levantamiento en el 2011 contra el presidente Bashar al-Assad, ya prácticamente todo el mundo daba por caído este gobierno, un gobierno de abusos, un gobierno donde la gente estaba extremadamente molesta por toda la situación que se estaba sucediendo. Y ya en lo último de este gobierno vino el apoyo ruso. ¿Por qué? Bueno, porque era una zona de influencia rusa, pero a través de este dictador, y resulta que ahora lo iba a caer, significaba para Rusia una pérdida de su influencia en la zona, y entonces realizó este gran apoyo. Esto ha hecho que esta guerra ya lleve 12 años, con todas las terribles situaciones que han sucedido con la migración, con la gente desplazada, y esto ha generado estos problemas tan grandes. Todos sabemos, por otro lado, por ejemplo, lo que está pasando en Israel con la guerra con Hamas. Estados Unidos ha apoyado a Israel por razones políticas, por razones históricas, por razones sociales. Ha apoyado a los judíos durante prácticamente toda la existencia de Israel, y esto no se ha perdido, y eso hace que esta guerra continúe, porque aquellos países que no están de acuerdo con las políticas antiimperialistas, como siempre las llaman, de Estados Unidos, generan este tipo de controversias en contra, y entonces sucede que, por ejemplo, jamás que no tienen de dónde generar sus propios ingresos, es apoyado entonces por otros países como Irán. Posiblemente se hable de que otros países como Rusia, que lo apoyan desde el punto de vista de armamentos, etcétera, y hace que estos conflictos pues se extiendan en el tiempo. En África, hablábamos ahorita de lo que está sucediendo con las colonias francesas, como Burkina Faso, porque bueno, vienen unas razones históricas que se han mantenido. Francia ha mantenido un constante apoyo económico, social, político a los diferentes dirigentes que han estado en esta zona, y eso ha hecho que ellos mantengan este tipo de relación, y ellos establecen quiénes son los que ellos consideran, estos países consideran que se deben permanecer en el poder en contra de otra zona. Una de los aspectos complicados, por ejemplo, de la antigua Birmania, es que es un país que tiene 100 grupos étnicos. Ahí no hay influencia tanto de estas grandes potencias, pero es un conflicto que es extremadamente complicado de manejar, precisamente por estos grupos que no se ponen de acuerdo. Ahora, ¿qué pasa? Ahí los países que están alrededor, como Tailandia, como la India, obviamente se ven nerviosos porque no quieren que eso se convierta en una escalada. Entonces comienzan a participar. Birmania hace frontera una parte con China, entonces esto se ve que comienzan a participar las potencias en ver si les conviene o no les conviene mantener esta guerra, o si deben intervenir.
que es ahí donde generalmente suceden estos problemas. Recordemos el famoso caso de Vietnam, donde tratan de intervenir las grandes potencias y lo que hacen es que las guerras se convierten en unas guerras que duran muchísimos años. Y es una parte de este manejo erróneo que se ha hecho con estos conflictos armados que han generado esta situación que se extiende en el tiempo. Y bueno, ya hablamos de esta famosa 58 guerras para el 2023, cientos y miles de muertos, y que no se ve soluciones. Caso, por ejemplo, de Ucrania, que ya habíamos hablado. Putin pensaba que por su grandeza iban en unos meses, en unas semanas, a tener todo el dominio de Ucrania. Resulta que se le ha alargado 2 años y ahora no puede decir, mira, vamos a salirnos de la guerra porque no sirve, porque quedaría el mensaje para el mundo que la famosa potencia, la gran potencia que Putin quiere que se haga de Rusia, ahora se convierte simplemente en un pequeño país que no tiene la capacidad militar que todos pensábamos, excepto su historial nuclear. Entonces, esto hace que estos conflictos se extiendan y se extiendan y se extiendan en el tiempo, generando todo este tipo de situaciones y problemas que a veces nos afecta incluso en regiones tan alejadas de estas guerras como Guatemala, donde vemos que económicamente nos vemos afectados por alimentación o por energía, a través de la gasolina, etcétera. Bien, son muchos conflictos que generan esta tensión y sobre todo el tema de la propagación a otros países, hablando incluso de las potencias con poderes nucleares, es lo que seguramente es el caso que está generando más visibilidad en las guerras, como lo que usted decía, entre Israel, la Franja de Gaza y Hamas, y lo que enfrenta ya casi 2 años Rusia y Ucrania. Un gusto haberlo tenido con nosotros aquí A la Medida, licenciado Leonardo Ruiz, analista internacional. ¿Cómo se despide brevemente? Muchas gracias, Odilia. Haberlo tenido desde ya, feliz Navidad. Y como siempre, esto es para cada uno de ustedes, para que estemos en contexto de lo que ocurre no solo en Guatemala, sino en el mundo. Hacemos una pausa y regresamos enseguida con más información.